El aire caliente de diciembre de Buenos Aires soplaba con fuerza en el fresco despacho de la abogada a través de la ventana entreabierta. Luciana Monteverde estaba sentada en un sillón de cuero, acomodándose distraídamente un mechón suelto de pelo oscuro. Su mirada estaba fija en el enorme reloj de pie que marcaba los minutos en un rincón del despacho. Faltaban 10 minutos para el comienzo de la reunión, y Gustavo aún no había aparecido. Ramón Castillo, el abogado de la familia a quien Luciana recordaba de su infancia, estudiaba tranquilamente los papeles, mirando de vez en cuando a su visitante. Sus bigotes grises y las profundas arrugas alrededor de los ojos le daban el aspecto de un hombre experimentado que había visto muchos dramas familiares en su larga carrera. ¿Quiere un poco de agua, señora Monteverde?, preguntó Ramón, notando que Luciana frotaba nerviosamente la correa de su reloj de pulsera. No, gracias. Su voz sonó tranquila pero firme. Esperaremos a Gustavo. Luciana sintió que la irritación crecía en su interior. Su marido sabía lo importante que era la reunión, pero seguía llegando tarde. Las últimas 3 semanas desde la muerte de su padre no habían sido fáciles para ella. Noches sin dormir, un persistente dolor de cabeza y una constante sensación de vacío la habían agotado, y Gustavo parecía más preocupado por su bufete que por el estado de su mujer. La puerta del despacho se abrió bruscamente, dejando entrar una ráfaga de aire cálido y a un Gustavo Escalante retrasado. Su traje azul oscuro estaba un poco arrugado y gotas de sudor brillaban en su frente. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo, secándose la frente con un pañuelo. «Un cliente se ha retrasado». Luciana se limitó a asentir, intentando contener el comentario mordaz. Últimamente se irritaba cada vez más por cosas tan insignificantes como aquella. Tal vez fuera una reacción defensiva ante la pérdida de su padre, o quizá el cansancio acumulado por la atención cada vez menos atenta de su marido a sus sentimientos. Ramón Castillo tosió y sacó documentos de una carpeta. «Así pues, estamos aquí reunidos para la lectura del testamento de Eduardo Monteverde», comenzó en tono formal. «El señor Monteverde redactó este documento hace 2 años y su última voluntad es muy clara». Luciana sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos de los últimos días de su padre volvieron con renovado vigor. Su rostro demacrado en la almohada del hospital, su débil sonrisa y su mano cálida pero sin vida en la palma de la suya. «Según el testamento», continuó Ramón, «el anticuario pasa a la hija menor, Violeta Monteverde, y la casa de campo en el barrio del Pilar, incluyendo todos los terrenos circundantes y las propiedades en ella, pasa a la hija mayor, Luciana Monteverde Escalante». Gustavo se sobresaltó visiblemente al oír hablar de la casa y se enderezó en la silla. Luciana conocía esa mirada. Era la mirada de su marido cuando veía una oportunidad de ganar dinero. «¿La casa está totalmente pagada?», inquirió de inmediato. «Sí, la propiedad está libre de cargas», respondió Ramón, mirando a Luciana. «Tu padre era un hombre muy prudente». Luciana se tapó los ojos recordando la casa. Las paredes blancas cubiertas de uvas silvestres, las tablas crujientes del porche donde a ella y a su hermana les gustaba leer los días de lluvia, el viejo manzano del jardín. Cada rincón guardaba recuerdos de una infancia feliz, de una madre que había muerto tan joven, de un padre que nunca había dejado de cuidar de ella y de su hermana. «¿Y cuál es el valor aproximado de mercado?». La voz de Gustavo volvió a surgir. «Gustavo, por favor», dijo Luciana en voz baja pero con firmeza. «Ahora no». Notó que el abogado lanzaba una mirada atenta a su marido y luego volvió a dirigirse a ella. «Las escrituras de la casa estarán listas en 3 días. Tendrás que firmar algunos papeles. También he preparado una lista de los pasos necesarios para volver a ceder los servicios públicos». Luciana asintió, sintiendo que la ansiedad aumentaba en su interior. Conocía a su marido. La conversación sobre la casa aún no había terminado.
Los últimos 5 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer las señales de un conflicto inminente. Cuando salieron del fresco despacho a la calurosa calle, Gustavo encendió inmediatamente un cigarrillo, una costumbre que había adquirido en los momentos de excitación. «Tenemos que hablar seriamente de esta casa», empezó, dejando escapar el humo. «Te das cuenta de que mantener una propiedad vacía no es prudente, ¿verdad?» Luciana hizo una pausa, mirando a su marido. Su voz ya tenía esas entonaciones que ella conocía tan bien, una mezcla de condescendencia e insistencia. «Mi padre fue enterrado hace menos de un mes», le temblaba la voz. «No hablemos de eso ahora». «Exactamente ahora es el momento adecuado», Gustavo tiró el cigarrillo inacabado. «Mi consulta necesita crecer. Con tu trabajo en el salón de belleza, apenas llegamos a fin de mes, y aquí tienes una oportunidad como esta». Luciana sintió que todo en su interior se apretaba. Avanzó lentamente, intentando no encontrarse con la mirada de su marido. El sol quemaba y el corazón le pesaba cada vez más. Esta casa era lo último que le quedaba de su antigua vida, de los tiempos en que habían sido una familia verdaderamente feliz. «Estoy cansada», dijo finalmente. «Hablaremos en casa». Gustavo tarareó, pero guardó silencio. Cogieron un taxi y condujeron hasta casa en un tenso silencio. Luciana miraba por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad, pero veía imágenes muy distintas. Su pequeña yo corriendo por el jardín con su hermana, su padre podando los rosales que tanto le gustaban a su madre, cenas familiares en el porche. Al bajar del taxi, se dio cuenta de que no estaba preparada para subir al piso, donde le esperaba la continuación de la desagradable conversación. «Voy a dar un paseo», le dijo a su marido. «Necesito pensar». Sin esperar respuesta, se dirigió al pequeño parque donde solía pasear cuando necesitaba estar sola. Gustavo gritó algo tras ella, pero ella no estaba escuchando. En su cabeza oía la voz de su padre. «Cuida de esta casa, Lucy. Nuestra memoria vive aquí». La cena con su suegra siempre había sido un calvario peculiar para Luciana, pero esta noche cada minuto le parecía especialmente pesado. Delia Escalante estaba sentada a la cabecera de la mesa en su comedor, decorado con enormes cortinas y fotografías antiguas de la familia Escalante. Sus canas perfectamente peinadas y su postura impecable daban la imagen de alguien acostumbrada a controlar todo a su alrededor. «Gustavo me contó lo de la herencia», dijo Delia mientras cortaba con cuidado un trozo de carne. «Qué típico de tu padre dividir los bienes de esta manera». Luciana sintió que sus hombros se tensaban. Se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, intentando mantener la calma. Su suegra nunca había ocultado su desdén por la familia Monteverde, que consideraba poco respetable para su hijo. «¿Qué quiere decir, señora Delia?», preguntó Luciana, intentando mantener la voz firme. «Bueno, ¿qué quieres decir, querida? Dejarle el anticuario a la hija menor y a la mayor una casa que requiere inversiones constantes. Eso no es muy práctico». Gustavo, sentado entre su madre y su esposa, asintió con la cabeza, enviándose otro bocado a la boca. Luciana arrugó involuntariamente la nariz. Últimamente, hasta esas pequeñas cosas en el comportamiento de su marido resultaban irritantes. «Papá sabía lo que hacía», respondió. «Violeta siempre se interesó por las antigüedades, ayudaba en la tienda, y la casa significa mucho para los dos». «Pero te das cuenta», intervino Gustavo secándose los labios con una servilleta, «de que ahora es un buen momento para venderla, ¿no? El mercado inmobiliario está en auge». Luciana bajó la mirada a su plato. La carne adobada que su suegra solía cocinar tan bien parecía insípida hoy. Le vino a la memoria el día en que había traído a Gustavo a aquella misma casa, 5 años atrás. Era domingo, fresco y despejado. Su padre estaba en el jardín, podando los jazmines. Gustavo le había parecido así entonces, atento, interesado.
Había admirado la antigua arquitectura de la casa, escuchado las historias de su padre sobre cómo había restaurado la veranda con sus propias manos. Pero ahora, a sus ojos, la casa era solo una fuente de beneficios potenciales. ¿Sabes cuánto cuesta mantener una casa como esta? Continuó Delia. Impuestos, reparaciones, un jardinero. ¿De qué sirve? Se queda ahí vacía, malgastando el dinero. Yo misma puedo ocuparme de la casa, replicó Luciana con firmeza. Con un sueldo de peluquera. Delia arqueó una ceja impecablemente depilada. Sé sensata, querida. Gustavo necesita los fondos para hacer crecer la consulta. Os beneficiará a los dos. El sonido de un tenedor chocando contra un plato fue inesperadamente fuerte. Luciana notó que le temblaban las manos. No voy a vender la casa. Cada palabra salía con dificultad. Es la herencia de mi padre, nuestro hogar familiar. ¡Qué egoísta eres! Delia se salpicó las manos. Pensando solo en tus apegos sentimentales, ¿y has pensado en tu marido, en su carrera? En ese momento sonó el timbre de la puerta. Gustavo se levantó para abrirla y un momento después Violeta entró en el comedor. La hermana menor de Luciana parecía cansada. Había estado ordenando papeles en la tienda de su padre durante los últimos días. «Buenas noches», dijo, mirando los rostros tensos de los presentes. ¿Es un mal momento? En absoluto, querida. La voz de Delia se volvió afectuosa al instante. Toma asiento. Solo estamos celebrando un consejo de familia. Violeta lanzó una mirada preocupada a su hermana, notando su rostro pálido. Traje los papeles al banco, dijo, tomando asiento junto a Luciana. Pensé que mi hermana y yo podríamos revisarlos juntas. Oh, tú también, suspiró Delia. Todo ese papeleo, formalidades, sería mejor pensar en el futuro. Gustavo lo dice bien, hay que actuar racionalmente. Luciana sintió un toque cálido. Violeta, bajo la mesa, le apretó la mano. Este gesto silencioso de apoyo le dio fuerzas. Estoy cansada. Luciana se levantó de la mesa. Gracias por la cena, señora Delia. Violeta, vamos a ver los documentos a mi casa. Pero aún no hemos discutido lo principal, objetó Gustavo, levantándose también. Lo discutiremos más tarde, cortó Luciana, dirigiéndose a la salida. Cuando las hermanas salieron, el aire de la tarde parecía especialmente fresco después del ambiente cargado del comedor de Delia. Caminaron en silencio por la acera, iluminada por la luz amarilla de las farolas. ¿Te están presionando con lo de la casa?, preguntó por fin Violeta. Luciana asintió, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. ¿Sabes qué es lo peor? Le temblaba la voz. No reconozco a Gustavo. ¿Recuerdas cómo era antes? Cuando nos conocimos, solía decir que lo más importante era la familia, la tradición, y ahora... Violeta pasó el brazo por los hombros de su hermana. Se detuvieron frente a una pequeña cafetería a la que ella y su padre iban a menudo. ¿Recuerdas que papá nos traía aquí los domingos? Violeta sonrió. Siempre pedía 2 chocolates calientes y un croissant con almendras. Y partía ese croissant exactamente por la mitad. Luciana se enjugó una lágrima. Incluso cuando crecimos, siguió haciéndolo. Entraron en la cafetería, donde no había cambiado mucho con los años. La misma vieja máquina de café, las mismas mesas de madera desgastadas por el tiempo. «¿Sabes?», dijo Violeta mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Papá te dejó la casa por una razón. Siempre dijo que eras como tu madre, igual de fuerte, con principios». Luciana miró al exterior a través del cristal empañado. En algún lugar, en la oscuridad, estaba la casa de su familia que guardaba tantos recuerdos, y ahora tenía que decidir si conservar esos recuerdos o ceder a la presión de su marido y su suegra. «¿Qué debo hacer, Vio?», preguntó en voz baja. «Lo que te dicte el corazón», respondió su hermana con sencillez. «Papá creía en ti, y yo creo».
Había pasado una semana desde aquella memorable cena en casa de su suegra. Luciana estaba de pie frente al espejo del salón de belleza, limpiando a máquina su puesto de trabajo y observando las gotas de lluvia que caían por el cristal de la ventana. La última clienta había cancelado su cita y el salón estaba inusualmente silencioso. Solo el viejo ventilador bajo el techo zumbaba monótonamente, dispersando el aire húmedo. Su mirada se posó en el teléfono. 3 llamadas perdidas de Gustavo y un mensaje de su suegra. Luciana no contestó deliberadamente. En los últimos días, cualquier conversación con su marido se reducía inevitablemente a hablar de la casa. «Lucy, hoy pareces distraída», comentó Mercedes, su compañera, mientras recogía sus herramientas al final de su turno. «¿Te pasa algo?» Luciana negó con la cabeza, sin dejar de limpiar mecánicamente el espejo ya limpio. ¿Cómo explicarle que la casa de su vida se había convertido de repente en la manzana de la discordia? ¿Cómo decirle que cada tarde se estaba convirtiendo en una agotadora pelea con su marido? El timbre de la puerta principal tintineó cuando Gustavo entró en el salón. Su traje, habitualmente inmaculado, estaba empapado por la lluvia y en sus ojos se leía irritación. «¿Por qué no contestas al teléfono?», preguntó en lugar de saludar. Mercedes tosió significativamente y desapareció apresuradamente en la trastienda, dejando a la pareja sola. «He estado trabajando», respondió Luciana, doblando toallas en el cesto de la ropa sucia. «¿Trabajando?», Gustavo sonrió. «Y yo también estuve trabajando, por cierto. He quedado con un agente inmobiliario que...» «Te dije que no hicieras eso», lo interrumpió Luciana bruscamente, volviéndose para mirar a su marido. «La casa no está en venta». «Escucha». Gustavo bajó la voz acercándose a ella. «No estás siendo razonable. He hablado con tu madre, está dispuesta a prestarnos la cantidad que falta para abrir un nuevo bufete. Con la venta de la casa podríamos... ¿Así que ya lo habéis hablado todo?» La voz de Luciana sonó con acero. «¿Planearon mi herencia?» «Nuestra herencia», corrigió Gustavo. «Estamos casados. ¿O lo has olvidado?» Luciana sintió que todo su interior se contraía. Antes, aquellas palabras sobre el matrimonio habían sonado como una promesa de apoyo y comprensión eternos. Ahora se habían convertido en un instrumento de presión. «Sabes», continuó Gustavo al ver su silencio, «si no puedes tomar una decisión racional, tal vez deberíamos pensar en...». El timbre del teléfono interrumpió su frase. Luciana se sintió aliviada al ver el nombre de su hermana en la pantalla. «Tengo que cogerlo», dijo, apartándose de su marido. «Esta conversación no ha terminado», le espetó Gustavo, dirigiéndose a la salida. En la puerta se topó con Mercedes, que fingía limpiar el cristal de la puerta. En cuanto su marido se marchó, Luciana se hundió en su silla de trabajo, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Vio?». Su voz tembló traicioneramente. «Lucy, ¿puedes venir a la tienda ahora?». Había preocupación en la voz de su hermana. «Encontré algo entre las cosas de papá». 40 minutos después, Luciana ya estaba entrando en la vieja tienda de antigüedades de su padre. El olor a cera para muebles y a libros viejos, tan familiar desde su infancia, calmó un poco sus nervios crispados. Violeta estaba sentada ante un enorme escritorio lleno de papeles y fotografías. «Mira», le tendió un viejo sobre a su hermana. «Estaba ordenando las escrituras de propiedad y encontré esto». Dentro había una fotografía amarillenta de sus padres en aquella misma casa, jóvenes, felices, abrazados junto a un manzano recién plantado. En el reverso, con la letra familiar de su padre, estaba escrito: «Nuestro primer día en nuestra nueva casa. Aquí crecerán nuestros hijos». Y aquí hay otra. Violeta sacó un papel doblado. La carta de papá, escrita hace 2 años, cuando hacía su testamento. Luciana desdobló la hoja, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Querida Lucy,
Si estás leyendo esta carta, significa que es hora de tomar una decisión. No solo te dejo la casa como un bien inmueble. Este lugar guarda la historia de nuestra familia. Cada habitación, cada árbol del jardín recuerdan tus primeros pasos, la risa de tu madre, nuestras vacaciones en familia. Sé que te darás cuenta de que su valor no está en el dinero, sino en los recuerdos que guarda. Tu padre. Luciana no se dio cuenta de que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Violeta se acercó y pasó el brazo por los hombros de su hermana. La madre de Gustavo vino ayer, dijo Violeta en voz baja. Preguntó por las escrituras de la casa, por su valor. Incluso insinuó que podría ayudar con una venta rápida. Luciana se enderezó bruscamente. ¿Qué? ¿Vino a verte? Sí, y ya sabes, había algo desagradable en su forma de hablar, como si la casa ya estuviera vendida, solo faltaba que firmaras los papeles. En ese momento volvió a sonar el teléfono de Luciana. El nombre de su suegra apareció en la pantalla. No voy a contestar, silenció Luciana. Lucy, Violeta miró a su hermana con atención. ¿Te das cuenta de que esto es solo el principio? ¿No? No van a parar. Lo sé. Luciana apretó la carta de su padre entre las manos. Gustavo casi amenaza con el divorcio hoy. ¿Qué? Violeta se salpicó las manos indignada. ¿Se ha vuelto completamente loco? Ha cambiado, vio. ¿O tal vez soy yo la que nunca lo conoció de verdad? Luciana se acercó a la ventana mirando la llovizna. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Recordaba aquel día con tanta claridad como si hubiera sido ayer. Una reunión de negocios en un café. Ella trabajaba de recepcionista en un salón de belleza y él asesoraba al dueño en asuntos legales. Gustavo había parecido tan fiable, tranquilo, atento. La cortejaba maravillosamente, le regalaba flores, se interesaba por su vida, sus planes, sus sueños. Luego admiró mi independencia, dijo lo importante que era tener mis propios principios. Y ahora... Violeta sacudió la cabeza. La gente cambia, hermana, sobre todo cuando se trata de dinero. El timbre de la entrada tintineó. Un visitante entraba en la tienda. Violeta se apresuró a entrar en la sala de ventas, dejando a Luciana sola con sus pensamientos. Releyó una vez más la carta de su padre, recordando cómo les había enseñado a ella y a su hermana. Nunca os traicionéis a vosotras mismas, chicas. El dinero va y viene, pero la conciencia y el amor propio se quedan para siempre. El teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de Gustavo. Tenemos que hablar seriamente. Te espero en casa. Luciana exhaló lentamente, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Pasara lo que pasara, no traicionaría la memoria de su padre, aunque tuviera que pagar un alto precio por ello. La vieja cerradura crujió con la llave. Luciana se detuvo un momento frente a la puerta de la casa de su padre, recobrando la cordura. Era la primera vez que se atrevía a venir sola desde el funeral. El sol de la mañana iluminaba la terraza, donde los geranios favoritos de su madre seguían floreciendo en macetas de barro, los que su padre había cuidado con esmero durante años. Abrió la puerta de un empujón y entró. Olía a madera, a libros viejos y a un poco de canela, como si su padre acabara de preparar el té de la mañana. Luciana pasó la mano por la pared, buscando el interruptor de la luz, pero se detuvo. Dejó que la luz del sol se abriera paso a través de las polvorientas ventanas. El salón estaba como la última vez que habían cenado en familia, hacía 3 semanas, el día antes de que su padre enfermara. El libro sin leer en el brazo de la silla, las gafas en la funda gastada, el viejo reloj que nunca había tenido tiempo de arreglar. Luciana se hundió en la silla de su padre y sintió que los recuerdos le invadían. Aquí, junto a la chimenea, ella y su hermana se habían sentado en las tardes de invierno a escuchar las historias de su madre. Y allí, junto a la ventana, estaba el piano donde mamá les había dado clases de música.
Después de su muerte, su padre no permitió que lo vendieran, aunque ya no quedaba nadie para tocar. «¿Señora Luciana?» Una voz tranquila la hizo estremecerse. En la puerta estaba Carmen, la vecina de enfrente. La mujer mayor de ojos amables y un chal inmutable alrededor de los hombros había estado aquí cuando Luciana corría a la escuela. «Carmen, me has asustado», se levantó Luciana, intentando sonreír. Vi entrar a alguien. La vecina cruzó el umbral. La puerta estaba abierta. Echamos mucho de menos a tu padre. Solía saludarnos todas las mañanas cuando trabajaba en el jardín. Luciana asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. «¿Sabes?», continuó Carmen mirando a su alrededor, «ayer vinieron unas personas. Dieron una vuelta por la casa, sacando fotos. Pregunté quiénes eran y me dijeron que eran de la inmobiliaria». Luciana se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Cuándo fue eso?» «Ayer por la tarde. Un hombre trajeado y una mujer con un portapapeles. Hablaron de la magnífica ubicación y el potencial de la propiedad». Carmen frunció el ceño. «Pensé que tal vez habían decidido vender la casa». «No», contestó Luciana con firmeza, sintiendo la rabia hervir en su interior. «No he decidido nada». Así que Gustavo se iba a sus espaldas, y seguramente no sin la participación de su madre. Después de despedirse de Carmen, Luciana subió al primer piso. Allí estaban los dormitorios de ella y Violeta, el de sus padres y un pequeño cuarto de huéspedes. La puerta del cuarto de su madre estaba cerrada. Su padre rara vez entraba allí, mantenía todo como estaba. Luciana abrió la puerta con cautela. La luz del sol que entraba por las cortinas de tul iluminaba un tocador con frascos del perfume de su madre, un peine con algunos pelos pegados y un viejo joyero. De la pared colgaba un espejo con marco de bronce, regalo de su padre en su 5º aniversario de boda. «Mamá», susurró Luciana, sentándose en el borde de la cama pulcramente hecha. «¿Qué voy a hacer?». Recordaba a su madre enseñándoles a ella y a su hermana a ser fuertes e independientes. «Nunca dejéis que otros decidan por vosotras, chicas», les había dicho. «Vuestra vida os pertenece solo a vosotras». Mamá murió de repente, de un infarto, cuando Luciana tenía 15 años y Violeta 8. Papá nunca se recuperó del todo, aunque intentó aguantar por el bien de sus hijas. Había convertido la casa en un santuario de la memoria. Todo permanecía como a mamá le había encantado. Las mismas cortinas, las mismas flores en el jardín, las mismas fotografías familiares en las paredes. El teléfono volvió a sonar en su bolso. Gustavo. Luciana colgó la llamada y abrió el armario. Los vestidos de mamá seguían colgados, cuidadosamente guardados en fundas. Pasó la mano por la suave tela y, de repente, algo cayó del estante superior. Una vieja caja de zapatos atada con una cinta descolorida. Dentro había cartas, docenas de cartas que sus padres se habían escrito cuando su padre estaba de viaje de negocios. Luciana sacó una, fechada en el verano del 91. «Querida, hoy he visto por primera vez la casa de la que me habló el agente inmobiliario. Está un poco descuidada, pero enseguida te imaginé sentada en el porche con nuestra niña. ¿Cómo plantaremos el jardín con el que sueñas? Es el lugar perfecto para nuestra familia. Sé que ahora tenemos problemas de dinero, pero por el bien de nuestro futuro, por el bien de nuestros hijos, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa». Luciana se enjugó una lágrima. Nunca supo cuánto había significado esta casa para sus padres desde el principio. Cuántas esperanzas, planes y sueños estaban ligados a estas paredes. De repente se oyó una puerta que se abría y una voz familiar en el piso de abajo. «Luciana, ¿estás aquí?» «Gustavo». «¿Cómo sabía que estaba aquí?» «Arriba», respondió ella, guardando apresuradamente las cartas en la caja. Se oyeron pasos en la escalera. Gustavo apareció en la puerta del dormitorio y su mirada se deslizó inmediatamente por la habitación, evaluadora. «Ahí estás», dijo.
Te he estado llamando. ¿Por qué has enviado aquí a un agente inmobiliario? Luciana se levantó, apretando la caja de cartas contra su pecho. Gustavo dudó un momento. Ah, ya lo sabes. Mira, solo quería saber el presupuesto preliminar. No te compromete a nada. No me mientas. La voz de ella temblaba de emoción contenida. Tu madre y tú ya lo habéis decidido todo, ¿verdad? ¿Ya estáis planeando cómo gastar el dinero de la venta? Deja de ponerte histérica. Gustavo entró en la habitación. Te comportas como una niña. Esta casa es solo un edificio, un conjunto de paredes y un tejado, y estamos hablando de posibilidades reales, del futuro. De tu futuro, dijo Luciana en voz baja. ¿Y el mío? Se acercó al tocador y cogió el cepillo de su madre. ¿Ves esto? Cada cosa aquí guarda un recuerdo. Cada rincón nos recuerda a los que hemos perdido. ¿Cómo puedes valorar esto en dinero? Muy sencillo. Gustavo sacó su teléfono mostrando algunos números. Aquí, la inmobiliaria envió una tasación preliminar. Dada la ubicación y el tamaño del lote, Luciana levantó la mano, deteniéndolo. Vete. ¿Qué? Vete de aquí, ahora. Sintió que algo en su interior se quebraba. No puedo hablar contigo ahora. Gustavo vaciló, claramente a punto de decir algo, pero algo en la mirada de ella lo detuvo. Se dio la vuelta y salió, pisando fuerte las escaleras. La puerta principal dio un portazo especialmente fuerte. Luciana se hundió en el suelo, apoyándose en la pared. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso. En algún lugar del jardín cantaban los pájaros, como siempre por las tardes, como lo hacían delante de su madre, como lo hacían delante de su padre. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. ¿Vio? ¿Puedes venir? Estoy en casa de papá, nuestra casa. Los sonidos del televisor del salón molestaron a Luciana. El partido de fútbol que estaba viendo Gustavo parecía no tener fin. Ella estaba en la cocina de su piso, cortando mecánicamente verduras para una ensalada, aunque no tenía ningún apetito. Habían pasado 3 días desde la visita a casa de su padre, y en todo ese tiempo ella y su marido apenas habían hablado. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. El número era desconocido. Buenas noches, señora Monteverde. Soy Rodrigo Mendoza, de la inmobiliaria Casa Nueva. Luciana colgó bruscamente la llamada, cortándose un dedo. Una gota de sangre cayó sobre la tabla de cortar y se apresuró a coger una toalla. Era la tercera llamada de la inmobiliaria en los últimos días. Se oyeron voces en el salón. Parecía que habían llegado algunos amigos de Gustavo. Luciana escuchó. Sí, mamá ya arregló con los compradores. La voz de su marido sonaba apagada. Están dispuestos a dar incluso más de lo que pedimos. A Luciana se le encogió el corazón. Se acercó cautelosamente a la puerta. ¿Y tu mujer? Preguntó una voz desconocida. ¿Está de acuerdo? Todavía no. Una nota irritada apareció en la voz de Gustavo. Pero mamá ha encontrado la manera. De todos modos, se resolverá pronto. Luciana se llevó la mano a la boca para no delatarse. Así que realmente están tramando algo. Volvió de puntillas a la cocina, sacó el teléfono y llamó a su hermana. «¿Vio? ¿Puedes hablar?», susurró. «Por supuesto. ¿Qué pasa?». Luciana relató rápidamente la conversación que había escuchado. «Esto se está saliendo de madre», replicó Violeta indignada. «Tienes que hablar con un abogado. Ramón Castillo siempre se ha portado bien con nuestra familia». «He concertado una cita con él para mañana», habló Luciana en voz baja, mirando hacia la puerta. «Pero me preocupa lo que estén tramando. Mi suegra no es de las que se echan atrás fácilmente». Después de que sonara el timbre, terminó mecánicamente de fregar los platos, tratando de tranquilizarse. En el salón se oían gritos de alegría. Al parecer, el equipo de alguien había marcado un gol. Por la noche, cuando Gustavo ya dormía,
Luciana se quedó despierta, recordando cómo habían cambiado sus vidas en el último mes. No hacía mucho tiempo eran una familia normal, quizá no la más feliz, pero tampoco la más infeliz. Hablaban de comprarse un coche nuevo, planeaban unas vacaciones, y ahora estaba tumbada junto a un hombre al que no parecía conocer de nada. Por la mañana, Luciana se despertó con un portazo. Gustavo ya se había ido a trabajar. Había una nota en la mesa de la cocina. Mamá nos invita a cenar. Estate en casa a las 7, te paso a buscar. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Tenía una reunión con Ramón Castillo esta noche y no iba a cancelarla por otra cena manipuladora en casa de su suegra. El despacho del abogado la recibió con la misma frialdad y el mismo olor a sillones de cuero. Ramón la escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Así que están intentando actuar a tus espaldas. Golpeó pensativo el bolígrafo sobre el escritorio. Esto es grave. Volveré a revisar toda la documentación, pero te puedo asegurar que no pueden vender la casa sin tu firma. Pero algo traman. Luciana frotó la correa de su bolso. Oí a Gustavo hablar de alguna forma de... Escucha. Ramón se inclinó hacia adelante. Tu padre era amigo mío. Cuando hizo su testamento, hizo especial hincapié en que la casa debía permanecer en la familia. Te ayudaré a proteger su voluntad. Al alejarse del abogado, Luciana se sintió un poco más segura. Decidió dar un paseo para despejarse. El día estaba nublado y la ciudad parecía inusualmente tranquila. Volvió a sonar el teléfono, esta vez su suegra. Luciana, querida. La voz de Delia rezumaba miel. ¿Recibiste el mensaje de Gustavo? Te esperamos para cenar. Lo siento, señora Delia, pero no podré ir esta noche. Tengo otros planes. La pausa al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Bueno, dijo finalmente la suegra. Es una lástima. Quería comentarte una propuesta interesante. Estaba hablando con mi amiga Marianne, que trabaja en un banco. Señora Delia, la interrumpió Luciana. No venderé la casa, ni hoy, ni mañana, nunca. Por favor, deja de buscar compradores e idear planes. ¡Qué ingrata sos! La voz de Delia se volvió instantáneamente gélida. Gustavo y yo solo pensamos en tu futuro, y tú... Luciana colgó la llamada y apagó el teléfono. Se dirigió al pequeño parque donde ella y su hermana habían paseado a menudo de niñas. Se sentó en un banco, mirando los columpios donde su padre los había columpiado una vez. Llegó a casa a última hora de la tarde. Gustavo estaba sentado en el salón, con una mal disimulada irritación en los ojos. ¿Dónde has estado?, preguntó sin mirar a su mujer. Dando un paseo, pensando. ¿Pensando?, sonrió. ¿En qué? Sobre lo mucho que has cambiado. Se detuvo en la puerta. O quizá por fin has mostrado tu verdadera cara. Gustavo se levantó lentamente de la silla. ¿Sabes lo que pienso? Que la que ha cambiado eres tú, que te has convertido en una egoísta que no piensa en la familia. ¿En la familia? Luciana rió amargamente. ¿Qué familia, Gustavo? Esa en la que mi marido y mi suegra intentan engañarme con la memoria de mi padre. Estoy intentando construir nuestro futuro, levantó la voz. Y tú te aferras al pasado, a una casa vieja que solo consume dinero. Lo sé todo, dijo Luciana en voz baja. Sobre los compradores, sobre tus planes con tu madre, os he oído hablar. Gustavo se quedó helado, con la cara contorsionada por un momento. ¿Estabas espiando? No necesitaba escuchar a escondidas. Me bastaba con verte a ti y a tu madre tejiendo intrigas a mis espaldas. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Gustavo gritó tras ella. «¡Te arrepentirás! Vamos a vender la maldita casa de todos modos». Luciana cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, deslizándose lentamente hasta el suelo. La voz de su padre resonó en su cabeza. «Cuida la casa, Lucy. Aquí vive nuestra memoria». Sacó el teléfono y lo encendió.
Entre las llamadas perdidas había una de su hermana. ¿Vio?, susurró al auricular cuando su hermana contestó. Creo que necesito tu ayuda. La mañana estaba inusualmente tranquila. Luciana estaba de pie junto a la ventana del salón de belleza, observando cómo los primeros rayos de sol teñían la calle de tonos dorados. Llevaba toda la noche en vela. Después de la discusión de anoche con Gustavo, él se había ido a dormir al salón, y ella había dado vueltas en la cama hasta el amanecer, escuchando todos los ruidos del piso. ¿Un café? Mercedes le tendió una taza. La bebida desprendía un sutil aroma a canela, una pequeña debilidad que se permitían por las mañanas. Gracias, aceptó Luciana agradecida. ¿Muchas notas hoy? La verdad es que no, pero tienes un cliente fijo a las 3, la señora Ortiz. Luciana asintió y bebió un sorbo. La señora Ortiz era una vieja amiga de su suegra, y verla ahora era lo último que le apetecía. Pero el trabajo era el trabajo. El día avanzaba lentamente. Entre cliente y cliente, Luciana miraba el teléfono. No había mensajes de Gustavo. Había un par de mensajes perdidos de su suegra, que ignoró. A la hora de comer, Violeta llamó. Lucy, no te lo vas a creer. Acaba de entrar en mi tienda la madre de Gustavo. Luciana se tensó. ¿Por qué? Supuestamente interesada en antigüedades, pero no paraba de intentar entablar conversación sobre la casa. Me preguntó si creía que sería mejor venderla y dividir el dinero entre los dos. ¿Qué? Luciana casi deja caer el teléfono. ¿También intenta involucrarte a ti? No te preocupes, corté esa conversación enseguida, pero fue muy persistente. Dijo algo sobre inversiones, sobre cómo puedes invertir tu dinero de forma rentable. En ese momento sonó el timbre de la entrada del salón y Luciana vio entrar a la señora Ortiz media hora antes de lo previsto. Vio, ahora te llamo, dijo rápidamente en el auricular. La señora Ortiz, una elegante mujer de unos 60 años, vestía con un gusto impecable. Llevaba las canas siempre peinadas y la manicura a la última moda. Luciana, querida, tarareó, acomodándose en una silla. Llego un poco pronto. No te importa, ¿verdad? Claro que no. Luciana comenzó a preparar sus herramientas. ¿Lo de siempre? Sí, sí. Anoche estuve cenando en casa de Delia. Estaba muy disgustada porque no viniste. Luciana permaneció en silencio, concentrada en cepillar el cabello de su clienta. Está muy preocupada por ti y por Gustavo, continuó la señora Ortiz. ¿Dice que tienen algún tipo de desacuerdo sobre la herencia? Lo siento, señora Ortiz, pero preferiría no hablar de asuntos familiares, respondió Luciana con firmeza. Ah, claro, claro, pero, sabe, yo también heredé una casa de mis padres una vez, y decidí venderla, fue la mejor decisión. Invertí el dinero en el negocio de mi marido, y mira qué bien funcionó. A Luciana le temblaban las manos, así que su suegra la había presionado a ella y a sus amigas. Toda la sesión transcurrió entre comentarios e insinuaciones. Bye. Cuando la señora Ortiz por fin se marchó, Luciana se sentía completamente agotada. ¿Está todo bien?, preguntó Mercedes, dándose cuenta de su estado. Sí, es que... Luciana no terminó la frase porque en ese momento llegaron voces familiares desde la calle. Se acercó a la ventana y vio a Gustavo hablando con un hombre fuera del edificio de enfrente. Estaban junto a un coche aparcado y Gustavo estaba mostrando algo en los periódicos. «Qué raro», murmuró. «Su despacho está en la otra punta de la ciudad». Mercedes también se acercó a la ventana. ¿No es el agente inmobiliario que hace poco abrió una agencia en la esquina? Luciana se quedó helada. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. «Señor Castillo, soy Luciana Monteverde. Necesito verle urgentemente». Después del trabajo, se dirigió al despacho de Ramón. El viejo abogado escuchó su relato sobre el extraño comportamiento de su marido y su suegra, tomando notas en su cuaderno.
He comprobado todos los documentos, dijo. Sin tu firma, realmente no pueden vender la casa. Pero, Luciana se echó hacia adelante. Pero te aconsejo que tengas mucho cuidado. Comprueba todos los papeles que te den para firmar. Y es mejor temporalmente no firmar nada sin enseñármelo. Cuando salió del despacho del abogado, estaba anocheciendo. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Gustavo y un mensaje. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Caminaba lentamente hacia la parada de taxis cuando oyó voces familiares en la ventana abierta del restaurante. Se detuvo y se asomó con cautela. En una mesa junto a la ventana estaban sentados Gustavo y su madre. Delante de ellos había unos papeles. Todo está listo. La voz de Delia sonaba apagada pero nítida. Mariana ha preparado el papeleo. Solo necesitamos que firme el poder. No firmará. Gustavo negó con la cabeza. Se ha vuelto tan desconfiada. Lo hará, respondió Delia con seguridad. He hecho arreglos con el notario. Preparará un paquete de documentos, varios relacionados con su trabajo en el salón. El poder notarial estará entre ellos. Ella ni siquiera se dará cuenta. Luciana sintió que se le saltaban las lágrimas. Estaban planeando engañarla, hacerle firmar documentos con engaños. ¿Y si se da cuenta? La voz de Gustavo sonaba preocupada. No se dará cuenta, y si lo hace, será demasiado tarde. Lo principal es vender la casa antes de que se dé cuenta. Los compradores están dispuestos a actuar rápido. El dinero ya está reservado. Luciana se apartó de la ventana, mareada. Se dirigió casi corriendo al taxi más cercano y marcó temblorosamente el número de su hermana. ¿Vio? Su voz se entrecortó. Ellos intentan engañarme, pasar unos papeles, vender la casa sin mi consentimiento. ¿Dónde estás? La voz de la hermana sonaba preocupada. Ven a verme enseguida. Ya en el piso de Violeta, sentada en la cocina con una taza de té fuerte, Luciana sintió que empezaba a temblar. No puedo creerlo, susurró. Mi propio marido. ¿Cómo puede? Violeta pasó el brazo por los hombros de su hermana. Tienes que dejarlo, inmediatamente. ¿A dónde? Te quedarás conmigo un tiempo, y luego... Violeta vaciló. Y luego te mudarás a casa de papá. Allí estás segura, es tu territorio. Luciana negó con la cabeza. Pero, ¿y mi trabajo? ¿Mi vida? ¿Tu vida? Violeta tomó las manos de su hermana. Tu vida ahora mismo está con un hombre que está dispuesto a engañarte, que teje intrigas a tus espaldas. ¿Es esta la vida que quieres? En ese momento volvió a sonar el teléfono de Luciana, el de Gustavo. No contestes, dijo Violeta. Vamos a pensar qué hacer ahora. Luciana miró la pantalla del teléfono, donde brillaba una foto de un Gustavo sonriente, una instantánea de 3 años atrás, cuando eran felices. O pensaban que eran felices. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Papá me dijo una vez, la traición no viene de extraños, siempre viene de aquellos en los que más confiamos. En aquel momento no sabía lo que quería decir. Caía una ligera lluvia cuando Luciana aparcó el coche cerca de la casa de su padre. Después de pasar la noche en casa de su hermana, había decidido venir aquí para ver si todo estaba bien. Algo le decía que no podía demorarse. Cogió un viejo paraguas de la guantera y caminó despacio por el sendero que ya conocía. Se detuvo antes de llegar a la puerta. 2 coches desconocidos estaban aparcados fuera de la casa, y en el porche vio a su suegra hablando animadamente con un hombre en traje de negocios. Su corazón se aceleró. Luciana se escondió detrás de un viejo manzano, escuchando la conversación. Todos los documentos están listos, dijo el hombre con una carpeta bajo el brazo. Si firmamos el contrato hoy, podremos tener el trato cerrado para mañana. Excelente. Delia parecía inusualmente satisfecha. Gustavo está a punto de llegar con el poder notarial. Creo que en 1 hora podemos tenerlo todo formalizado. Luciana sintió que se le caía la tierra bajo los pies.
Así que, después de todo, ¿habían conseguido algún tipo de poder? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Sacó frenéticamente el teléfono y marcó el número del abogado. Señor Castillo, están intentando vender la casa, ahora mismo. ¿Qué? La voz de Ramón sonó alarmada. No te muevas de tu asiento, me voy. Se quedó acurrucada contra el tronco húmedo de un manzano y observó cómo se detenía otro coche. De él bajó una elegante mujer con un maletín de cuero, al parecer una notaria. Ahí está Marianne, gorjeó Delia. Ahora solo falta Gustavo. Luciana marcó el número de su hermana con dedos temblorosos. Vio, están aquí, fuera de la casa, con los compradores y el notario. Van a... No cuelgues, la interrumpió Violeta. Voy para allá. Y llamé a la policía, también están en camino. La lluvia arreciaba, pero Luciana apenas notaba el agua que le caía por el cuello. Mantenía los ojos fijos en el porche, donde se había reunido todo un grupo de personas. Su suegra, un hombre respetable, probablemente el comprador, su ayudante con una carpeta de documentos, el notario. Por fin llegó Gustavo. Parecía tenso pero decidido. Llevaba una carpeta de documentos en las manos. ¿Va todo bien?, preguntó Delia en cuanto su hijo salió al porche. Sí, Gustavo sacó unos papeles. Aquí está el poder notarial. Lo firmó ayer sin siquiera leerlo. Pensó que era papeleo para la peluquería. Luciana se sintió desfallecer. Ahora lo recordaba. Efectivamente, ayer por la mañana, antes de que oyera su conversación en el restaurante, Gustavo le había traído unos papeles para que los firmara. Algo sobre la renovación del contrato con la peluquería. Excelente, se alegró Delia. Señor Morales, por favor, entre en casa. Nos resultará más cómodo hacer todo el papeleo allí. Luciana vio cómo uno a uno iban entrando. Su casa. Iban a vender su casa usando un poder notarial falso. En ese momento, 3 autos entraron simultáneamente en la calle frente a la casa. El Fiat destartalado de Violeta, el sólido sedán de Ramón Castillo y un auto de la policía. Luciana salió corriendo de su escondite. ¡Alto!, gritó, subiendo corriendo los escalones del porche. «Os prohíbo que entréis en mi casa». Todos se quedaron helados. Gustavo palideció al ver a su mujer. Delia, por su parte, se enderezó con altivez. «Luciana, querida, ¿a qué viene tanta histeria? Tenemos un poder notarial». Un poder falso. Luciana ya no pudo contener su ira. Obtenido mediante fraude. ¿Es verdad? La notaria, Mariana, miró atentamente a Gustavo. «Puedo explicarlo todo», comenzó, pero fue interrumpido por Ramón Castillo, que subía los escalones. «Me temo que tendrá que explicarlo en otro lugar, señor Escalante. Intento de fraude es un cargo grave». Violeta pasó el brazo por los hombros de su hermana, sintiéndola temblar. «Mamá», siseó Gustavo, mirando a Delia, «dijiste que sería limpio, que nadie se enteraría». «Cállate», le gritó Delia, pero ya era demasiado tarde. Los policías ya estaban subiendo por el porche. «Señor Escalante, necesitamos que nos acompañe a comisaría. Usted también, señora», señaló a Delia con la cabeza. «Esto es un malentendido». Delia se indignó. «Solo queríamos ayudar a la familia. Esta desagradecida no entiende». «Cállate», dijo Luciana en voz baja pero con firmeza. «Quisisteis robarme la memoria de mi padre. Usaste mi confianza, me traicionaste». Se volvió hacia el comprador. «Señor, esta casa no está en venta. Nunca se ha vendido. Ha caído usted en un fraude». El hombre asintió, claramente incómodo. «Le pido disculpas. Me dijeron que todos los papeles estaban en regla». Media hora más tarde, solo Luciana, Violeta y Ramón Castillo permanecían fuera de la casa. La policía se llevó a Gustavo y Delia para que declararan. Los compradores se marcharon apresuradamente, mientras la notaria se quedaba para dar sus explicaciones a la policía. «¿Qué pasa ahora?»,
preguntó Violeta cuando entraron en la casa. Voy a pedir el divorcio, respondió Luciana en voz baja, hundiéndose en la silla de su padre. No puedo vivir con un hombre que me traicionó así. Ramón Castillo miró pensativo por la ventana. Sabes, es como si tu padre hubiera previsto algo así. Cuando hicimos el testamento, hizo especial hincapié en que la casa quedara solo en tu poder. Dijo, Ramón, mi Lucy es demasiado confiada, protégela si es necesario. Luciana sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Papá siempre supo que... Yo estaba ciega. No quería ver en lo que se había convertido Gustavo, la influencia que su madre tenía sobre él. No estaba ciega, objetó Violeta tomando asiento junto a su hermana. Simplemente creías en lo mejor de las personas, como nos enseñó papá. Al otro lado de la ventana, por fin había dejado de llover. Los rayos del sol poniente se abrían paso entre las nubes, coloreando las viejas fotografías de las paredes con tonos cálidos. Luciana miró la foto de sus padres que colgaba sobre la chimenea. Sabes, vio, recién ahora entiendo por qué papá me dejó la casa a mí. No solo me dejó un edificio, me dejó un santuario, un lugar donde siempre estaría a salvo. Tras experimentar el shock, Luciana se tomó unas vacaciones en el salón. Mercedes comprendió sin más explicaciones, se limitó a abrazarla con fuerza y le dijo, «Tómate todo el tiempo que necesites». Ahora pasaba los días en la casa de su padre, devolviéndole poco a poco la vida tras su largo abandono. La mañana empezaba quitando el polvo de las estanterías del salón. Luciana retiraba metódicamente un volumen tras otro, limpiando los lomos y pasando las páginas. En algunos de los libros encontró flores secas. A su madre le gustaba utilizarlas como marcapáginas. Rosas, violetas, hojas de jazmín. Cada flor guardaba un trozo del pasado. Violeta pasó por allí después de comer, trayendo comida y pastas frescas de la cafetería de la esquina. «¿Cómo estás?», preguntó, colocando los paquetes sobre la vieja mesa de la cocina. Luciana se encogió de hombros, mirando una taza con el borde astillado, la taza de café preferida de su padre por las mañanas. «No sé. A veces parece como si nada de esto me hubiera pasado a mí, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona». Las hermanas se acomodaron en el porche con té y pasteles. Las viejas sillas de mimbre crujían ligeramente con cada movimiento. Del jardín llegaba el piar de los pájaros y el susurro de las hojas. «¿Sabes?», Violeta removió el azúcar en su taza pensativa. «Ayer estuve ordenando unos viejos álbumes en la tienda y encontré fotos de tu boda». Luciana se estremeció. «¿Y qué hiciste con ellas?». «Las dejé donde estaban. También forman parte de tu historia, Lucy. Mala o buena es la tuya». Luciana se reclinó en su silla, mirando las nubes que flotaban en el cielo. «Y sabes, no siento odio, ni hacia Gustavo, ni siquiera hacia su madre. Solo un cansancio infinito y... decepción. ¿En ellos o en ti misma?». «En mí misma, supongo. En no ver lo obvio. ¿Recuerdas que papá solía decir, no mires con los ojos, sino con el corazón, nunca te engañará? Y en mí, parece que he aprendido a escuchar a mi corazón». Violeta cruzó la mesa y apretó la mano de su hermana. «No te culpes. Tú solo amabas y creías. Eso no tiene nada de malo». De repente sonó el teléfono de Luciana. El número no era familiar. «¿Sí?», respondió con cautela. «Señora Monteverde, es Mariana, la notaria. Quería pedirle disculpas. No sabía que el poder había sido obtenido fraudulentamente. Si es necesario, estoy dispuesta a dar una declaración formal». Luciana escuchó la voz mesurada del notario, pasando mecánicamente el dedo por el borde de la taza. «Gracias, señora Mariana, pero no voy a presentar una queja formal. Que todo esto quede en el pasado». Tras la llamada, Violeta miró sorprendida a su hermana. «¿Estás segura? Estaban intentando cometer un delito, ¿no?». «Estoy segura». Luciana se levantó y se acercó a la barandilla de la veranda. «¿Sabes lo que he aprendido estos días?».
que la venganza y el resentimiento son una carga demasiado pesada. No quiero cargar más con ella. Miró el jardín donde una vez había jugado con su hermana, donde su padre les había enseñado la diferencia entre flores y pájaros, donde su madre tendía la colada, tarareando viejas canciones. Cada rincón guardaba recuerdos brillantes, cálidos, reales. Ayer encontré el viejo cuaderno de papá, dijo sin darse la vuelta. Había notas sobre cómo pensaba renovar la casa. Toda una lista. Arreglar el tejado, renovar los canalones, volver a poner el suelo del porche. ¿Y decidió hacer todo eso? Violeta sonrió. Sí, no todo a la vez, claro, pero poco a poco, ya sabes, cuando trabajo en casa, arreglando cosas, es como si hablara con papá, y también con mamá. Se volvió hacia su hermana. ¿Recuerdas cómo mamá siempre solía decir, un hogar no son las paredes, es el amor que las llena? Entonces no sabía muy bien lo que quería decir. ¿Y ahora? Ahora lo entiendo. Esta casa guarda algo más que cosas o recuerdos. Contiene amor, el de mamá, papá, tú y yo, amor verdadero que no pide nada a cambio. Violeta se levantó y abrazó a su hermana. Sabes, te has vuelto igual que mamá, igual de sabia. Luciana sonrió entre lágrimas. Por fin me he dado cuenta de lo que intentaba decirnos, que los verdaderos valores no se pueden medir con dinero. Estaban en el porche, abrazadas como cuando eran niñas, cuando tenían miedo o estaban tristes. El sol se deslizaba lentamente hacia el ocaso, tiñendo el cielo de rosa. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Violeta en voz baja. Vivir, respondió Luciana con sencillez. Ordenaré la casa, tal vez ponga un nuevo jardín de flores. Mamá siempre quiso un gran jardín de rosas. Volveré a trabajar. Sabes, estoy pensando en abrir mi propio salón. Quizá incluso aquí, en una de las habitaciones de la planta baja. Papá estaría orgulloso de ti. ¿Tú crees? Seguro que sí. Siempre dijo que eres más fuerte de lo que pareces. Luciana se apartó de la barandilla y cogió su taza de té frío. Sabes, me siento aliviada, como si despertara de un largo sueño. Todos estos años he estado viviendo la vida de otra persona, intentando ajustarme a las expectativas de otra persona. Y ahora has vuelto a casa, terminó Violeta por ella. Sí. Luciana miró la vieja casa, que ahora le parecía sorprendentemente viva. He vuelto a casa. ¿Y sabes qué? No iré a ningún otro lado. La tarde siguiente a la partida de Violeta, Luciana permaneció sentada en la silla de su padre durante largo rato, hojeando su cuaderno. La letra le era tan familiar, ligeramente inclinada hacia la derecha, con los característicos rizos en la letra. Entre las páginas encontró una hoja con los planos del jardín. En una esquina había una nota: para mis hijas, que siempre tengan un lugar donde florezcan las rosas. Apretó la hoja contra su pecho y cerró los ojos. En el silencio de la casa, creyó oír los pasos familiares en la escalera, el tintineo de los brazaletes de su madre, la risa de Violet, el crujido de la mecedora de su padre, todos los sonidos que componían la música de su infancia. «Estoy en casa», susurró. «Por fin estoy en casa». El piso en el que Gustavo y ella habían vivido durante 5 años le parecía ahora extraordinariamente extraño. Luciana guardó lentamente sus pertenencias en cajas de cartón, intentando no pensar en cuántas esperanzas y planes estaban ligados a este lugar. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesita. Gustavo los había firmado sin objeciones, aparentemente consciente de que nada podía deshacerse después de lo sucedido. Ordenó metódicamente su armario, clasificando la ropa. ¿Qué llevarse, qué donar a la beneficencia? Cada prenda le evocaba recuerdos: el vestido de su primera cita, el pañuelo que él le había regalado en su primer aniversario de boda, la blusa que había llevado cuando conoció a su madre. Violeta llegaría con el camión dentro de 1 hora.
Luciana se sentó en el borde de la cama y observó el dormitorio. Las paredes beige claro que habían pintado juntas, las fotografías enmarcadas, los cachivaches de las estanterías, todo parecía el decorado de una obra de teatro que había llegado a su fin. El timbre de la puerta le hizo estremecerse. Demasiado pronto para Violeta, Delia se paró en el umbral. ¿Puedo pasar? La suegra parecía desacostumbradamente confusa, sin su habitual expresión altiva. Luciana retrocedió en silencio, dejándola pasar. Delia miró a su alrededor, fijándose en las cajas empaquetadas y las estanterías vacías. «Así que te vas después de todo». «Sí». Luciana siguió metiendo los libros en una caja. «Esto es lo que querías, ¿no?» Delia titubeó. «Vine a disculparme». Luciana se quedó paralizada con el libro en las manos. ¿Disculparme? ¿Por qué exactamente? ¿Por intentar engañarme para quitarme mi casa? ¿O por poner a mi propio marido en mi contra? Pensé que estaba haciendo lo correcto. Delia se hundió en el borde del sofá. Quería ayudar a mi hijo, pero no pensé en ti, en lo que esta casa significa para ti. Nunca pensaste en mí. Luciana colocó cuidadosamente el libro en la caja. Siempre fui solo una molestia para ti, no lo bastante buena para tu hijo. Eso no es verdad. Delia empezó, pero vaciló ante la mirada de su cuñada. Sí es verdad. ¿Y sabes qué? Ya no importa. Me voy. Empiezo una nueva vida, sin ti, sin Gustavo, sin este sentimiento constante de que no soy digna de algo. Delia se levantó, enderezó las inexistentes arrugas de su falda. Gustavo te quería, a su manera, repitió Luciana. ¿Sabes qué es lo más triste? Que yo también lo amaba, de verdad, pero a veces el amor no basta. Se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde estaban aparcados los primeros coches de sus vecinos que volvían del trabajo. Váyase, señora Delia. Ya no somos una familia. ¿Y lo fuimos alguna vez? Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Luciana sintió una extraña desolación. Era como si se hubiera cortado el último hilo que la unía a su vida pasada. Violeta llegó exactamente a la hora convenida. Cargaron las cajas en el camión en silencio. Por último, Luciana cogió una pequeña fotografía con marco de plata, la única en la que Gustavo y ella eran realmente felices. Después de pensarlo un segundo, volvió a colocarla en la estantería. ¿Te la vas a quedar?, preguntó Violeta en voz baja. Sí. El trayecto hasta la casa de su padre parecía interminable. Luciana miraba por la ventanilla la ciudad flotando, recordando cómo había conducido en la dirección opuesta 5 años atrás, una joven novia llena de esperanzas y planes. Cuando aparcaron delante de la casa, el sol ya se estaba poniendo. Un viejo manzano del jardín proyectaba una larga sombra sobre el camino. Luciana se dio cuenta de que alguien había podado los arbustos del porche. «Es Carmen», le explicó Violeta al notar su mirada. «Viene todos los días a cuidar el jardín. Dice que papá siempre compartía los plantones con ella y ahora quiere devolverle el favor». Empezaron a descargar cajas. Con cada objeto que introducían en la casa, Luciana sentía que el espacio que la rodeaba cobraba vida, adquiría un nuevo significado. Sus libros se colocaron en las estanterías junto a los de su padre. Su colcha favorita yacía sobre el viejo sofá. Las fotos de sus padres estaban junto a las suyas, pero solo las de ella con su hermana o sus amigos. Cuando desmontaron la última caja, las hermanas se instalaron en el porche. El sol poniente coloreaba el cielo de rosa y los grillos empezaban a piar en el jardín. «¿Estás segura de que puedes arreglártela sola?», preguntó Violeta. Luciana miró la casa, el jardín, el viejo manzano. «No estoy sola». Sacó un cuaderno del bolsillo. «Mira, he hecho una lista de las cosas que hay que hacer. Primero arreglaré el tejado. Papá escribió que a veces hay goteras en el desván. Luego tendré que actualizar la instalación eléctrica, volver a pintar el suelo del pasillo. Oye». Violeta le cubrió suavemente la mano con la suya.
Tienes tiempo. No hay que hacerlo todo a la vez. En el crepúsculo, la casa brillaba con las cálidas luces de las ventanas. En algún lugar del jardín cantó el primer pájaro nocturno. Luciana respiró profundamente el aire de la noche, impregnado del aroma del jazmín. «Ya estoy en casa, papá», susurró.